Castillo hasta que cometiera el golpe de Estado que algunos de sus sucesores continúan negando que haya existido. Pero en fin, no vamos a hablar de ese tema, sino de los actores políticos en el escenario actualmente y un problema que ha polarizado a varias instituciones, que es el caso de la señora Patricia Benavides. Ha sido objeto de una solicitud fiscal para impedirle la salida al extranjero durante 3 años, tengo entendido que 3 años efectivamente. Y esto en parte sobre la base de que la prognosis de pena se elevaría a 30 años. ¿No? Se ha visto el detalle de dónde sale esta cifra y nos dé su opinión sobre ella. Don Fernando, muchas gracias por la invitación. Claro, el pedido que ha formulado la Fiscalía es, primero, legal, porque se permite que en el marco de unas diligencias preliminares de investigación, que es la etapa donde se encuentra el caso de la doctora Patricia Benavides, la Fiscalía pueda requerir al juez una orden de impedimento de salida del país. ¿En qué consiste el impedimento de salida del país? Es una medida para poder limitar el derecho al libre tránsito de la persona, la libertad para poder salir del Perú. ¿Y qué requisitos deben verificarse para que pueda otorgarse esa medida? Un requisito es el que señalabas, el de prognosis de pena, que supere los 3 años, supera largamente. Sí. Un segundo requisito, que es el más importante, la ley dice que la medida sea indispensable para la averiguación de la verdad. Es decir, que se necesita a la doctora Benavides para que las diligencias y los actos de investigación se sigan practicando. Me parece también que tiene sentido el pedido de la Fiscalía. Pero ahora hemos visto que desde el extranjero uno vía Zoom puede prestar declaraciones en el consulado peruano en presencia de alguna autoridad. Sí. Es decir, la presencia física cada vez es menos indispensable, ¿no? Sí, pero pueden haber algunas diligencias en donde sí se requiera la comparecencia personal de la doctora Benavides. Voy a poner un ejemplo. Si es que la Fiscalía tuviera audios, hubiera hecho algún tipo de intervención telefónica o hay alguna persona que ha entregado algún tipo de audio y se necesita luego hacer peritaje fonético para homologar su voz con la voz de los audios, se necesita la presencia personal. Y así pueden haber otros actos de investigación. De manera que me parece que se cumplirían los requisitos y en consecuencia creo yo que el juez de investigación preparatoria, el doctor Checkley, va a otorgar la medida. Pero hay muchos que han criticado algunos argumentos fiscales, como diciendo, por ejemplo, que no tiene arraigo laboral y que no tiene arraigo familiar. La señora, tengo entendido que vive conyugalmente con su marido y sus hijos. No es que quiera defenderla, mi función es ser periodista y hacer las preguntas. Pero, y por otra parte, arraigo laboral sigue siendo fiscal suprema suspendida, ¿no? No solo eso, es y hay otro punto específico que yo quería preguntarle. Algo que dijo el fiscal, que es casada con una persona que tiene nacionalidad chilena y que su suegra también es chilena. ¿Se puede invocar eso como argumento para poner en duda que la señora Benavides no se va a fugar del Perú si gozara de libertad? El argumento de la Fiscalía es en este sentido. Claro que si el argumento es simplemente la condición extranjera del esposo, de la suegra de la doctora Benavides, sería un argumento xenófobo. Pero no lo sería en la medida en que el enfoque sería el siguiente. Facilidades para abandonar el país y vínculos en el extranjero. Creo que por ahí va el argumento de la Fiscalía. ¿Tiene facilidades? ¿Tiene la capacidad económica suficiente para salir del Perú? Creo que sí. ¿Y tendría vínculos afuera? Sí, porque su esposo es chileno, tiene la familia en Chile allá. En la medida en que ese sea el enfoque, sería un argumento admisible. Fuera de ese enfoque sería absolutamente inconstitucional, don Fernando. De acuerdo. Ahora, en torno a la señora Benavides, fiscal suspendida, hay también una solicitud de reconsideración, ¿no? Hemos tenido una noticia hace poco, no sé si usted logra leer, audiencia pública. ¿Puede usted leer, doctor? Sí. Espinosa, que tiene mucho mejor vista que yo, estoy seguro. Sí, dice audiencia pública, informe oral ante la doctora María Zavala y el doctor Marco Falconi. Medida cautelar, Patricia Benavides, recurso de reconsideración de la medida cautelar. ¿Qué significa eso? Significa que a la doctora Benavides le impusieron una suspensión. Recuerda a don Fernando, se le impuso una suspensión, por ello es que deja el cargo la doctora Benavides y hoy es una fiscal suprema suspendida.
una fiscal de la Nación suspendida también. Por eso es que el doctor Villena es un fiscal de la Nación interino, temporal. Ahora, frente a la medida, el abogado de la doctora Benavides tiene el derecho de interponer recurso, y ese recurso es la reconsideración. Entonces, entiendo que lo que se va a ver es la reconsideración de esa medida, porque la suspensión es medida cautelar. ¿Y por qué solo ante 2 de los miembros de la Junta? En realidad solamente quedan 5, 2 han sido inhabilitados por decisión del Tribunal Constitucional, pero son 5, hay solamente ante 2. Imagino porque el Falconi y Zavala. Miembro Tom Berry está de licencia de salud, y porque tenemos a la doctora Tello y al doctor Aldo Vázquez fuera. Inhabilitados, sí, sí. Imagino que es por Pero eso. hay otros todavía, son 7 en total. 7. Claro. De la ASA no sabemos qué pasa con Pero de él. la ASA es el presidente. Sí, es curioso por qué no estaría como parte de esa audiencia. ¿Ha estudiado usted la decisión tomada por el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su opinión sobre ella? Claro. Primero, la doble decisión, ¿no? Vamos a un tema de forma. Sí. Es cierto que la ley le permite al Tribunal Constitucional tomar medidas cautelares en procesos competenciales. El Congreso ha presentado un proceso competencial señalando que básicamente lo que ha habido por parte del Poder Judicial es un menoscabo de sus atribuciones y competencias constitucionales. Esa es la discusión. ¿Por qué? Porque se han suspendido los efectos de la inhabilitación de 10 años decretada por el Congreso contra Inés Tello y Aldo Vázquez. Sin embargo, eso es en el tema formal. Vamos al tema material de fondo. Sin embargo, no se puede desconocer, y el Tribunal Constitucional no hubiese podido desconocer, por eso que yo estoy en desacuerdo de su decisión, que ya existe un proceso encaminado, que es el proceso de amparo. Ante el Poder Judicial. Ante el Poder Judicial, en donde en primera instancia una sala de 3 jueces constitucionales le ha otorgado la medida cautelar a ambos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pudieron regresar hace una semana. Exacto, y por eso han regresado. Pero lo que resulta curioso es que el procurador del Congreso, que es la parte demandada en el amparo, apeló. Cuando apela, le reconoce competencia al Poder Judicial para discutir si esa suspensión en vía cautelar debe mantenerse o no. En otras palabras, que la competencia la tiene la Sala Constitucional de la Corte Suprema como segunda instancia. Pero entonces, el TC manifiestamente no lo ha considerado así. El Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que en la medida en que existe una competencial, y lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional es lo siguiente: te concedo la cautelar, dejo sin efecto la cautelar de la sala hasta que la Suprema en segunda instancia resuelva. Con lo cual, lo que ha pasado es que el Tribunal Constitucional ha ingresado al campo de una discusión que está en el Poder Judicial. Y claro, cuando he escuchado el alegato de la interferencia, he escuchado al abogado de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Cairo, tiene razón cuando señala que lo que ha habido es un abocamiento indebido. Es una injerencia en un proceso judicial. Una causa que está en trámite y que además, porque una cosa distinta sería, ¿no sabes qué? El procurador del Congreso no apela, podría no haber apelado. No apela y va a discutir el tema en la competencial y dice, no, el Poder Judicial no va a resolver eso, lo tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Ahora, el argumento que ha dado el TC y quienes lo defienden es que usted está basado en el artículo 139, me parece, de la Constitución, que prohíbe a cualquier autoridad 139.2, exacto, inmiscuirse en un proceso judicial en curso. Pero lo que ellos citan, el artículo 110, me parece, del Código Procesal Constitucional, que se refiere específicamente a procesos por medidas cautelares ante el TC, y ahí sí se atribuye al TC funciones. No sé si incorpora usted ese artículo del Código Procesal Constitucional. Lo que dice el artículo 110 del Código Procesal Constitucional es la procedencia de las medidas cautelares en los procesos competenciales. Sí. Porque hay procesos que no tienen cautelar. Sí. El competencial sí lo tiene. Cautelar, sí. Y el 110 reconoce un conjunto de requisitos: apariencia de buen derecho, que haya prima facie, haya un menoscabo de las competencias de la autoridad que está demandando, que haya
peligro en la demora, periculum en mora en latín, que quiere decir que si es que no se resuelve, entonces la decisión se torna irreparable. El Tribunal Constitucional en vía jurisprudencial ha hablado del principio de reversión o reversibilidad, que básicamente lo que apunta es que no se torne irreversible y que cuando decida el fondo ya las cosas tengan no solución. Entonces, claro, eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Lo que ha soslayado es que esta discusión es una discusión que tiene que sostenerse a nivel de la Corte Suprema. Como ya el Poder Judicial conoció esa cautelar, ha dictado el incidente, la parte demandada afectada ha apelado, entonces es la Corte Suprema la que tiene que resolver y no el Tribunal Constitucional, porque si no habría doble acción. Lo que la mayoría del TC dice, nosotros no hemos decidido. Lo que hemos dicho es, Corte Suprema, interven y decide tú. Pero entre tanto han suspendido la medida cautelar. Sí, pero para poder suspender la cautelar han tomado una decisión. Una decisión incidental, pero finalmente decisión. ¿A usted le parece que no tiene fundamento jurídico? A mí me parece que habiendo el procedimiento en trámite en el Poder Judicial, creo que la discusión es en el Poder Judicial y no en el Tribunal Constitucional. De acuerdo. Regresemos entonces de las alturas del derecho constitucional a la realidad del derecho penal. Y esto tiene que ver también con la señora Benavides porque han aparecido algunos colaboradores eficaces. En los últimos días se habla de un testigo protegido que habría aportado informaciones nuevas también a la Fiscalía que investiga también a la señora Benavides. ¿Qué diferencia hay entre un colaborador eficaz y un testigo protegido? Sabiendo que no conocemos la identidad de este supuesto testigo, y si la conociéramos, no podemos revelarlas. Estaremos impedidos de revelarlas. Porque si lo hacemos, cometemos delito contra la Administración de Justicia. Lejos de mí querer cometer delitos en estas circunstancias. Entonces, claro, díganos usted técnicamente cómo se define un testigo protegido y cómo se le diferencia de un colaborador eficaz. El colaborador eficaz es la persona que ha cometido el delito, que acepta haber cometido el delito, que no niega los cargos, no los contradice, renuncia a defenderse a la presunción de inocencia, a la no autoincriminación y ayuda a la Fiscalía dándole prueba del delito, de delincuentes y para prevenir futuros delitos. Ese es el colaborador eficaz, está inmerso en el delito. El testigo protegido, en cambio, es un tercero que no ha delinquido y que ha sido partícipe observando, le consta a través de sus sentidos los delitos. Entonces, ¿qué hace el testigo protegido? El testigo va a narrar lo que le consta. Pero ojo, ¿por qué es protegido? Porque se protege su identidad. ¿Y en qué casos la ley señala que se protege su identidad? Cuando hay amenazas en su contra, cuando está en riesgo su integridad, su vida. El Estado tiene que actuar, protege la identidad y entonces el testigo declara sin riesgo a su integridad y vida. Pero ¿por qué aparece un testigo que declara ahora cosas que él dice saber y no las declaró en su momento? Él debió denunciar si sabía cosas ilegales que se estaban cometiendo en su presencia, denunciarlo en su momento. Sí, es un delito. ¿El de omisión de denuncia o no? Sí, pero la omisión de denuncia requiere ciertas consideraciones. En realidad, la gran pregunta que habría que hacer es, claro, ¿en qué medida conoció? ¿Cómo se enteró de lo que está narrando, lo que está relatando, y por qué demoró en contarlo? Claro, eso es una pregunta importante que se tiene que hacer en la Fiscalía. A lo mejor pueden haber razones de la demora, pueden haber argumentos, pueden haber justificaciones, eso se verá en el trámite del procedimiento precisamente. Una de las cosas que se reprocha o que ha aparecido o que se dice que se habría cometido es permitir que la señora presidenta Dina Boluarte acceda a las preguntas que la Fiscalía se aprestaba a formularle. ¿Esto configura un delito? Que la presidenta tenga preguntas antes de, sí, cierto. Lo que hay que analizar es si es que eso se subsume concretamente en alguna figura del derecho penal. Yo empezaría a descartar. No ha visto nunca que suceda eso, que la Fiscalía ayude al investigado favoreciéndole por anticipación. Esto te va a preguntar, consulta con tus abogados, prepárate. Es insólito y lo que yo podría descartar algunos delitos. No estaría fraude, no estaría obstrucción, pero podríamos llegar a hablar de un encubrimiento. ¿Qué es el encubrimiento? Cuando yo te ayudo a sustraerte de la persecución penal. Y entonces el encubrimiento sería ¿de quién? De la autoridad que estaría ayudando a la persona que investigó
para sustraerlo de la persecución penal. Entonces, podría haber encubrimiento personal, es lo que pienso en esta reflexión abierta a viva voz que hago. Un último tema, la situación de la señora esposa de Pedro Castillo y sus familiares. Han salido informaciones en las cuales gozaría de cierta remuneración garantizada por el Estado mexicano, de la misma manera que guardaespaldas, servicios múltiples. Su situación podría cambiar cuando deje la presidencia dentro de pocos meses el presidente López Obrador. Sí, porque las decisiones que se dan de asilo son decisiones políticas y es que entra a la presidencia una persona contraria a la línea política de López Obrador, podría dejarse sin efecto. O quizá claro, de la misma línea, como podría ser si gana la señora Sheinbaum, pero que no está pero que considera que no le va a dar asilo, claro, porque podría modificar el próximo jefe de Estado. Sí, claro. Y si eso ocurriera, la señora Lilia Paredes tendría que regresar, y acá no hay ningún riesgo a la libertad de ella, ojo, porque pero está ella está en comparecencia simple. Sí, está en investigación, pero no tiene ni impedimento de salida, ni comparecencia con restricciones, ni prisión preventiva que ejecutarse. Muy bien, muchas gracias, señor Benji Espinosa, contestándonos a todos, incluso una de las preguntas que nos ha usted prometido complementar la respuesta con más información, como aquella relativa a las supuestas preguntas con las que se habría podido favorecer a un investigado de la Fiscalía. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, don Fernando. Que tenga usted una feliz noche, es día feriado, y agradezco que haya venido usted, pese a eso. Muy